Amén, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a Generación de Impacto. Mi nombre es Jennifer Sánchez y estamos una vez más en este nuevo episodio. Estamos muy agradecidos con Dios porque Él ha sido bueno, Él es fiel y agradecemos a todos los oyentes que han estado viendo nuestros videos. Les invitamos a seguir compartiendo, a seguir viendo, comentando, dándole like para que esto se expanda y la palabra del Señor, los testimonios lleguen a más personas. El día de ahora estamos muy contentos o estoy muy contenta porque ahora solo estaré yo como host y tenemos a un invitado muy especial para nosotros. Nuestra iglesia ha sido muy beneficiada de la búsqueda que él ha tenido con el Espíritu Santo, esa hambre genuina, esa hambre de buscar más del cielo, buscar más lo sobrenatural que ha abierto una nueva dimensión a nuestra iglesia y estamos muy contentos de tener con nosotros a nuestro ministro, profeta, hermano Efraín Murguía. Bienvenido, hermano Amén, Efraín. hermano, le damos gracias a nuestra hermana Jennifer Sánchez, la evangelista, profeta también, hermana, lista. Amén, le damos gracias por este nuevo episodio que el Señor nos permite grabar, amén, en este podcast. Somos sumamente bendecidos por la mano del Señor, y esperemos que este día sea de grande bendición para todos los oyentes. Como dice nuestra hermana, compartan, ¿verdad? No sabemos a qué persona la palabra de Dios o el testimonio va a llegar a impactar las vidas, entonces es necesario que estemos compartiendo para que la palabra del Señor haga su obra, ¿verdad? Entonces estamos listos para darle. Entonces, una de las preguntas para comenzar, hermano Efraín, es ¿de dónde nació? ¿Qué lugar viene Yo usted? nací en un rancho que se llama Felipe Ángeles. Es en creo que se llama Sombrete, Zacatecas, México. Soy del estado de México. No sé, yo no sé tanto de si es ciudad o es rancho, no sé, pero soy de por allá, de un rancho Felipe Ángeles. Amén. ¿Cómo fue su niñez? Amén, pues yo creo que mi niñez, fue un poco, no sé si diferente a los demás, ¿verdad? Pero yo crecí en ese rancho, allí donde, en el polvo, entre los animales. Para mí era un deleite a estar con todos los animales, teníamos de todo tipo de animal allí, ¿verdad? Entonces, mi niñez siempre fue muy libre, nunca tuve como mis papás de decirme, hoy no sales, hoy no vas con tus amigos. Siempre estuve rodeado, andando con mis amigos, en el campo, en el arroyo, cazando, de todo, ¿verdad? Entonces, haciendo pura travesura. Eso fue un poco de mi niñez también. Recuerdo que desde que empecé, muy temprana edad, cuando empieza uno a ir al kinder, yo empecé a tener traumas de lo que era el kinder. No sé por qué mi vida tenía ese trauma y no tenía mucho miedo ir al kinder. Yo tenía como pánico. Oh, wow. Entonces, no me acuerdo por qué razón inyectaban en ese tiempo. Pero total que le agarré un trauma a todo lo que fue el área escolar. Entonces, cuando yo ingresé al kinder, también no conocía muchas personas que iban allí, niños, y un niño me golpeó, ¿va? Entonces de ahí como que le agarré más miedo. Dije, Al ir a la escuela. Ajá, al ir a la escuela. Entonces ya empecé a ir trascendiendo los siguientes grados, y luego el primer grado que yo tuve en primaria, a la maestra, nos tocó una maestra muy mala, que esa maestra te golpeaba. Esa maestra, le decíamos que era una bruja, porque esa maestra se te aparecía al instante aquí, en lo que te agachabas a agarrar el lápiz, Ya que se te estaba cayó a la par. algo, ya estaba a la par y te pellizcaba aquí, te dejaba unos moretones, te cacheteaba, te aventaba entre las bancas. Wow. Era Un abuso. Era un abuso bien tremendo. Entonces, para mí eso fue más trauma. Pero allí, pues, en ese rancho, salías al recreo y eran golpes. Y llegabas a la casa y, pues, mi papá también era un hombre de la antigüedad, que también a golpes se trataba todo. Entonces eso marcó mi vida bien fuerte, que todo siempre era golpe, agresividad. Entonces, de ahí entendí que pues tenía que hacer algo con mi vida. O te defiendes o siempre te van a golpear. Entonces, reprobé primer grado,
No fui bueno para los estudios. Ahorita por la misericordia de Dios creo que Dios me favorece, ¿verdad? El don Pero de la sabiduría. Dios ha desempeñado mi sabiduría. Pero total que crecí en ese trasfondo, ¿verdad? De mi mente tenía, creo que como no sé cómo llamarle, si no se me grababan las cosas, batallaba para entender las materias. Total, no fui bueno para los estudios, reprobé varias materias o varios grados. eh, y empecé a los 10 11 años, ya tenía una vida amargada por lo que era el abuso, Todo lo que ¿verdad? estaba Todo el abuso viviendo. físico. Entonces se me empezó a meter mucho rencor dentro de mí y a la edad como 11 años por allí, este, un hermano mío se murió. Entonces tuvo un accidente y de ahí mi familia colapsó en cierta emoción o cierta, no sé cómo Como llamarle, el luto el luto. Ajá, de que falleció su hermano trajo como sí. un luto, pues, Sí, exacto. tristeza. Entonces eso dañó mi familia, ¿verdad? Mi mamá duró varios meses en depresión y pues nosotros resentimos porque era la única, era la que nos atendía, Sí. la que a mí me dio mucho amor era mi madre. Mi madre siempre estaba mi madre para mí. Entonces mi papá pues era un hombre de trabajo, un hombre que no mostraba amor, no mostraba cariño, no te mostraba nada. Era una persona simplemente que hazlo porque si no te voy Hazlo porque hazlo, sí. ya. Entonces, pero ese fue parte. Entonces, crecer en un ambiente así es duro, es algo tremendo para las emociones, para el crecimiento de la persona. Y entonces, hermano Efraín, creciendo un poquito más ya su adolescencia, ¿cómo fue esa transición? Porque dice, de los 10 años ya estaba ese odio, ya estaba ese rencor en usted. ¿Cómo eso lo llevó a vivir su juventud? Que ya vemos que la adolescencia es una etapa bien complicada ya sí, para el ser humano. Entonces, ¿cómo fue ya agregándole todo eso? Amén. Y algo que es muy importante también para los padres de familias, ¿verdad? Sea que tengan niños, hijos. Antes de entrar a la pregunta que me Sí. hizo, yo les recomiendo siempre también que tengan cuidado con sus hijos, con quién se están rodeando sus hijos, con quién los están dejando, qué familiar está cerca de ellos. Porque yo en mi infancia sufrí también abuso físico. Entonces no fue sexual, pero fue físico. Personas con mala intención trataron de hacerme daño. Entonces, gracias a Dios, Dios me guardó, pero hubo muchas intenciones. No solamente toque físico, sino hubo también acoso verbal. Entonces, para mi niñez eso Es un fue daño un daño, total. a mí me trastornó mucho mi vida. Sí. Entonces, fue áreas bien difíciles que sufrí porque estás expuesto a todo. Sí. Entonces, yo no tenía confianza con nadie de quién contarle mis cosas, de quién decirle. Entonces, muchas veces, a veces quisiera ir más profundo, ¿no? Pero por ciertas cosas no puedo, pero eh, Dios de una manera u otra nos guarda, ¿verdad? Pero es mi recomendación, tenga cuidado con sus hijos, no importa, por mucha confianza que le tenga a una persona, un familiar, tenga cuidado con sus niños. Ya. Entonces, no sabe, el diablo es bien astuto. Entonces, cuando yo le digo que murió mi hermano, que mi mamá tuvo un luto, en ese tiempo, creo que hubo, como yo decía, bueno, pues se murió mi hermano, pero aquí estamos nosotros todavía vivos. ¿Sí? Entonces hubo un desatendimiento de nosotros y eso lastimó ciertamente nuestro corazón. Mi mamá era una mujer de iglesia, siempre la pasaba en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. Y a mí, de cierta manera, eso me lastimó bastante porque decía, pues atiende más al padre que a mí. ¿Sí? Entonces, de una manera u otra, todo ese rencor, el trato de mi padre, que no puedo decir que a lo mejor era un padre malo, ¿no? A lo mejor hacía lo correcto, pero para mi vista, yo no, Lo dañó. me dañó. ¿Sí? Entonces, más aparte, mi papá empezaba a darle siempre preferencia a un familiar mío, para no decir no, ¿verdad? Entonces, a ciertos familiares, a ciertas personas le daba la preferencia. A mis hermanos, siempre habló bien de todos mis hermanos, pero yo sentía ese rechazo de mi padre, yo sentía esa indiferencia y eso me marcó bien fuerte en mi vida, que eso Claro. fue lo que explotó
el La enojo, rebeldía. la rebeldía en mi vida, la rebeldía. Entonces yo a la edad de 10 11 años, mis amigos, yo tenía ese enojo tan agresivo que me invitaron a tomar, me invitaron a ir a fiestas, a los bailes. Y pues así empecé, ¿verdad? Yo empecé a tomar, empecé a fumar, edad de 10 11 años, bien corta edad. No, yo creo que fue aún mucho más antes, porque recuerdo que a la edad de 8 años yo quería matarme. Yo intenté el suicidio fumando. Yo Wow. quería fumar hasta morirme. ¿Por qué? Y muchas veces entró mucha depresión en mi vida, que nadie supo de nada de eso. Silenciosa. Y esa es Silenciosa. peligrosa. Y yo quería matarme porque no sabía por qué estaba en este mundo, no sabía nada. Entonces, desde pequeño yo sentía eso. Entonces, ¿Qué ah, consejo le daría a las personas o niños o papás que ven y no se dan cuenta de que sus hijos a lo mejor están pasando por una depresión silenciosa? Porque eso es tremendo, que alguien esté pasando algo, un problema y que los padres o los tutores no sepan qué está sucediendo. Ya, creo que hay un área bien, complicada allí, porque tanto tenemos padres latinos que vienen de un trasfondo como yo, que no tuvieron ese afecto familiar, de amor, de convivencia, lo que sea. Entonces, para ellos es difícil tener esa relación con sus hijos. Sí. Aún para mí es difícil a veces con mis hijos. ¿Por qué? Porque yo no tuve algo así, ¿verdad? Entonces, pero el consejo que les puedo dar es que tienen que empezar a romper eso, tienen que empezar a tratar, es difícil, pero tienen que de una manera buscar cuál es el área que pueden convivir más con sus hijos, tienen empezar a hablar con ellos y pues allí tienen que Conocerlos más. intentar conocerlos Amén. más. Amén. Entonces, yendo a esa etapa que dice, comencé a fumar porque tenía pensamientos de Sí, suicidio. entró todo eso en mi vida y luego pues ya cuando estaba ya tomando y eso, a mí no me gustaba el alcohol. Yo para poder tomar una botella de cerveza yo tenía que tomármela rápido para embriagarme rápido y poder sacar el enojo que yo sentía. Yo siempre quería tomar y pelear. ¿Sí me entiendes? Ese era mi, lo que Su interior es lo que hacía para... sí, lo que activaba, ¿sí? Ya. Activaba el enojo para poder pelear. O aún en la calle siempre desde niño peleaba uno. Entonces, pero el alcohol me hacía que tuviera más libertad a sacar todo lo que yo sentía. Pero a mí no me gustaba el alcohol. Yo odiaba el alcohol porque era horrible, no sentía una sensación bonita, nada. Era todo lo contrario, era porque me hacía explotar. ¿Sí? Entonces, y también hubo en mi familia, eh, hubo familiares que le quitaron herencia a mi padre. Entonces mi papá en ese tiempo se metió en una enojo bien fuerte, a una amargura también, y todo eso yo creo que lo desquitó que yo fui el último. ¿Sí me entiende? Entonces otro de mis hermanos también, no sé si le tocaría a él, pero a mí me tocó casi todo, que mi papá ya era un hombre adulto cuando yo estaba niño. Ya tenía unos 60 años, no Wow. sé, algo así. Porque yo creo que mi acta dice que tenía 50 cuando yo nací. Wow. Entonces mi papá era un hombre Ya, adulto, ¿sí me ya, entiendes? ya. No estaba tratando con un hombre joven. Ya. ¿Sí me entiendes? Entonces mi papá ya estaba cansado, ya había... yo soy el número 13. Ay, El santo 13 Dios. de 13, somos 13 hermanos. Yo soy el último. No sé cuántos se murieron, no estoy seguro, pues se murieron varios también. Pero imagínense haber creado a 12 niños y luego todavía el último y ya Y en ya su en su, vejez. ya en su vejez. Tú sabes que ya Ya. tu carácter aún era un hombre duro. Ya. Entonces ya no es fácil de crear a Y un luego niño. con pensamientos pues más Ya en antiguos. otra época, ¿sí? Ya. Sí, entonces es otra época. Entonces, una de las áreas que explotó muy fuerte mi rebeldía fue de que el rechazo que mi padre me hacía yo quería que me prestara una troca que teníamos y no me lo prestaba. De ahí se empezó a desatar más mi rebeldía, mi odio, mi rencor no porque no me la prestaba, sino porque se la daba a otros. ¿Sí me entiendes? Por el hecho de que, como tipo, like, no a ti no, pero al otro sí. Ajá, y un consejo que le doy a todos los oyentes es de que tenga cuidado con la indiferencia que hace con sus hijos.
sea parejo con sus hijos, dele lo mismo a sus hijos. Si a uno le compra una cosa, cómprele al otro si tiene dos o tres. Porque es bien importante, jamás los compare diciendo es que tú no eres igual a Julanita, Julanito, no. Jamás le digas es que yo amo más a tal, no. Tiene que ser usted con un amor parejo, ¿por qué? Eso marca bien duro. Ya, daña la identidad Sí, de la persona. Marca, a mí me marcó La bastante personalidad porque también. yo escuchaba a mis padres decir, oh, mis hijos, esto, mis hijos, lo otro. De mis hermanos todos, unos eran bien trabajadores y el que no era trabajador era estudioso. Yo no, ni yo me gustaba el trabajo ni era estudioso. Ay, Yo sentía como que, hey, yo ¿Y a estoy dónde aquí. yo entonces? Sí, Ya. sí, yo sentía que no cabía en mi familia. Yo sentía que era un error en este mundo. Yo en toda mi vida de crecer, yo sentí que no encajaba en el mundo. ¿Sí me entienden? Entonces yo me sentía indiferente, me sentía, no sé, que no había un lugar para mí. Qué fuerte. Y a mí siempre me llamaba la atención como travesear. Siempre tenía mucha adrenalina de desarmar grabadoras, televisiones, todo. Quería saber qué tenían adentro. Pero así fue parte de mi, de lo que es una etapa entre ya una junior a casi entrando a una tipo juventud. adolescencia. Okay. Ya. Entonces, ¿en qué tiempo usted viene de Zacatecas para Estados Unidos? ¿Qué fue la razón? Entonces, allí entramos de que ya tenía yo alrededor de 12, 13 años. Y como ya andaba yo en esa etapa, ya andaba en los bailes, ya andaba noviando. Y desde pequeño siempre fui noviero. Entonces, tenía una noviecita. Y esta noviecita un día decide entrar a mi cuarto, que ella se iba a ir conmigo. Y yo me quedé como, ¿qué onda? No dije, no trabajaba. Yo empecé a recorrer todo el mundo como no trabajo, no estudio. Bueno, estudiaba en ese tiempo, pero no trabajo. No tengo dinero, ¿cómo la voy a mantener? Y mi juventud tenía yo como 13, 14 años. ¡Santo 13 años, Dios! yo creo. Ella era menor. Oh, my Entonces goodness. era un desastre. Yo decía, man, ¿qué va a pasar? Y en eso, pues, llegó mi familia, la llevó a su casa, la entregó. Pero yo creo que ahí se desató más fuerte ya algo que mis padres miraron como que se nos está echando a perder. Está incontrolable. Sí, entonces fue donde ellos decidieron ya después traerme para Estados Unidos. Yo tenía visa, que había venido con mi mamá ya en una ocasión. Entonces le arreglamos a mi papá visa también y después nos vinimos para Estados Unidos. Y ya en ese viaje que hice a Estados Unidos, tenía entre 14 años, yo creo, por ahí, que fue cuando me dejaron en Estados Unidos con mis hermanos. Me dijeron, yo pensaba que iba a regresar para atrás como una visita más, Sí. pero no, dijeron, no, aquí te vas a quedar. Santo Entonces, yo no recuerdo bien esa situación, pero es algo que te marca otra marca. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a estar en tu tierra, con tus padres, en un sistema, y luego vienes a sacarte a mirar un terreno que no conoces, un idioma que no conoces, una cultura, y otra que miras, como yo sufrí de un trastorno, de donde no sentía ese cobijo por mi padre que ellos no tenían todo lo que yo necesitaba que me dieran, ¿verdad? Pero yo al mirar aquí que mis sobrinos, los hijos de mis hermanos, todos, ellos les daban tenis, les daban ropa, les daban todo, sus casas, sus carros, ¿sí me entiendes? Y yo me quedaba como, yo era como, oh, pues ahí nomás, ¿sí me entiendes? Entonces eso para mí me marcaba bien fuerte porque yo decía, yo no soy parte de esto. ¿Sí? Entonces me sentía en un mundo también nunca sintió que perteneció a algo. No, nunca. Yo siempre fui de las personas que si escogían para un partido de fútbol era el último, que nadie lo quería. Así, en muchas cosas. ¿Sí? Cuando yo odiaba que el maestro dijera, júntense en grupos, porque ni yo me quería juntar con alguien, ni nadie me quería juntar a mí. Ay, Dios ¿Por qué? mío. Porque no era inteligente. ¿Sí me entienden? Acepto eso. Pero, total que cuando yo estaba aquí, yo empiezo a brincar de casa en casa. Empiezo a ir, vivía con un hermano unos 2 meses, 3 meses, luego me mandaban con el otro, y luego con el otro, y pues siempre mirando tipo de caras, ¿verdad? No había Siempre, estabilidad para su vida. No había estabilidad, entonces siempre haciendo mal, a veces te hacían un menosprecio en tu vida. No agarres esto porque es de los niños, no tomes esto porque es de esto. ¿Sí me entienden? Y eso va creando más, sí, acumulando te crea más. como que pues, somos según familia, pero en realidad no eres una familia. ¿Sí? Eres simplemente un número, alguien que está estorbando ahí. ¿Sí me entienden? Entonces, para mí marcó bien fuerte porque yo miraba todo ese rechazo.
Era el rechazo en el mundo, el rechazo en la familia, el rechazo en todas áreas. Total que ya a la edad de... Me metieron a la escuela en high school. Yo, si no entendía ni el español, hermana, Ya menos iba a entender el inglés. ¡Santo Sí, Dios! yo tenía, no sé qué problema tenía, en realidad si era por todo el trauma que yo tenía, que no se me liberaba mi mente, o la sabiduría, no sé cómo decirlo, pero no se me daba nada, nada. Y yo iba a la escuela y no entendía ni papa. Y de ahí, yo me sentía cobijado por un grupo de pandilleros, que ese grupo me dijo, hey, nosotros somos tu familia, nosotros te defendemos. Yo dije, wow, ¿cómo en todo el mundo he buscado una familia y nadie me ha acercado una familia? Y estos me dicen que soy mi familia. Wow. Entonces, yo fue donde me sentí parte de una Lo que familia. usted necesitaba lo encontró en ellos. Ajá. Entonces, de ahí, por un color, y que me encantaba el color azul, ¿verdad? Entonces, empecé a creerme que yo era de ellos y a todo eso. Entonces, pues ya... No sé, tanta historia. Yeah, amen. Para ir un poquito avanzando, ¿qué fue algo difícil? O sea, ya nos viene mencionando que en la emoción, en la personalidad, en la identidad, ya su vida estaba muy afectada. Muchas etiquetas sobre usted, mucho rechazo, mucha rebeldía de parte de usted por todo lo que estaba recibiendo. O sea, una vida en realidad sin gozo y felicidad. Esa es la verdad. Una vida que todo el tiempo te estás sintiendo menospreciado, rechazado, no encuentras dónde, y él luego viene y encuentra un lugar donde aparentemente le van a ofrecer una familia. ¿Qué diría usted que fue algo muy duro que sucedió aparte de todo lo que sucedió, pero algo que le impactó demasiado, muy duro en su vida, que después eventualmente Dios sanó en usted? Pues yo creo que lo que más me impactó fue el rechazo que le digo que tuve. Yo le tenía mucho rencor a mi padre y a una persona, un familiar mío, no voy a decir qué área, pero esas dos personas yo las tenía aquí trabadas, ¿verdad? En mi garganta, en mis noches de dormir siempre tenía esa amargura, ese rencor, ese odio, que yo quería un día desquitarme de todo lo que me había pasado. Entonces, pero total que cuando yo estoy en este país, empecé a trabajar a la edad de entre 15 años, conocí a mi esposa, ya pues formamos una familia, empezamos a formar una familia, la cosa se agravó, ¿verdad? Cuando ella sale embarazada y vamos a tener nuestro primer hijo, que contaba el testimonio la otra vez, ¿verdad? Yeah. Entonces nuestro hijo nació con dificultades y tuvo un mes en el hospital, luego nos lo dieron, pero a los 4 meses mi hijo amanece muerto, ¿verdad? Que fue lo que contaron en otro testimonio. Entonces yo tomo a mi hijo, manejo rápido al hospital y cuando llego al hospital mi hijo ya llegó muerto, porque apenas estaba muriendo. Sí. Entonces eso, en ese mes, fue en el 2007, que yo estaba comprando un mobile home, perdí mi trabajo, perdí mi casa, perdí mi hijo muerto, perdí todo. Sí. Y teníamos como entre unos 18 años ya. Yeah. Entonces eso como que vino y revivió todo lo del pasado, ahora esto, se añadió mucho más a mi carga. ¿Sí? Y ya luego mi matrimonio empezó a batallar bien duro, en una situación difícil porque, como contamos en el testimonio, mire la parte del testimonio de mi esposa, ¿verdad? Para que entienda lo que estamos hablando. Entonces, los 2 abortos que ella tuvo más, ¿verdad? Que se le vinieron, eso marcó bien mucho mi vida con Dios, porque todo el rencor que yo venía cargando, lo puso en Dios. Yo lo puse en Dios, ¿sí? Diciéndole, ¿por qué, verdad, me ha pasado todo esto a mí? ¿Por qué yo estoy en esta situación? Y yo, de cierta manera, maldije a Dios. ¿Por qué? Porque yo tenía mucho enojo. Ahí quiero preguntarle algo, hermano Efraín. ¿Usted tuvo pensamientos de como ateísmo, como Dios ni existe? Sí, por eso fue lo que hice, ¿sí me entiende? Fue donde yo dije, esto no, si Dios existiera, estuviera conmigo, y para qué dicen que está contigo si no está en realidad. Y hay muchas personas que sucede eso, por eso vemos mucho desorden en diferentes áreas ahorita en la vida, porque hay muchas personas que han sufrido de diferentes maneras, pero muy graves, y que dicen, ¿a dónde está ese Dios que mucha gente habla? ¿A dónde está el Dios que según que es amor? No, entonces viene eso por las circunstancias de la vida que le sucede a la persona. Pero, amén. Y pues sí, para todas las personas que no creen, que son ateas y eso,
pues también tienen que, no te cierres, abre tu corazón a Dios porque no sabes en qué momento Dios te va a hablar, como fue el caso de nuestra vida, ¿verdad? Donde mi esposa empieza a ir a una iglesia con una promesa, ¿verdad? Que está en el otro testimonio. Entonces, en ese día lo que impactó mi vida fue esa promesa que ella trae, que yo en eso yo volteé al cielo cuando nos daban pronósticos de que ella no podía tener hijos. Lo imposible, Lo que ya no imposible, imposible. ya estaba todo arruinado, hermano. Quebrado, todo. Todo estaba quebrado, mi matrimonio estaba quebrado, mi vida personal estaba quebrada, yo no tenía futuro, era un desastre todo. ¿Sí me entienden? Entonces, es cuando ella regresa con esa promesa y me dice, ¿tú qué dices? Y yo volteé al cielo ese día, recordando que ya había maldecido a Dios, ¿sí me entiendes? Ya había tenido una experiencia con Dios que no era nada bueno. Pero ahora en ese momento yo le dije, si tú en verdad existes, Dios, yo no sé si eres el Dios de mis padres, el Dios que me enseñaron, el Dios que habla a la gente. En este momento, para mí, no creo nada. ¿Sí me entiendes? Yo no quería nada de Dios. Pero le dije, pero si tú existes y me das un hijo, tú has sido por el resto de mi vida. Wow. Y en una semana pasó cuando salió embarazada mi esposa, que hablamos, de mi hija. Sí. Entonces, para mí, ahorita no es tanto, por decir, el milagro me impactó. Sí. Pero para mí lo fuerte fue que conocer que hay un Dios verdadero. Dios que existe, que le escuchó. Dios que existe, que escuchó. Y le perdonó. Y me perdonó. ¿Sí? Entonces, ahí fue donde yo entendí, wow. En verdad, no se trata de lo que las religiones hablan. Allí mucha gente dice, es que la religión es que tú naciste aquí, es que tú crees, es que lo que no has entendido, que mi vida fue tocada, porque no vino alguien que me vino y me dijo, hey, aquí hay un Dios. Cristo. No, ese Dios como que vino y trató directamente conmigo, me agarró. Y dijo, aquí estoy, soy real. Entonces fue donde mi vida fue impactada. Mi vida dije, wow, hay un Dios de verdad. No es un Dios que tengo que limpiarlo, cargarlo, ponerlo en una vitrina. No, es un Dios que está ahí y es justo. ¿Sí? Y ahí fue donde algo nació en mí. Dije, bueno, Dios cumplió, ahora yo voy a cumplir. Amén. Y así pasó. Amén. Entonces usted tenía conocimiento de Dios. Su mamá dice un poco diferente religión y cosas, pero llegó un momento que usted hasta puso todo su odio puso su odio en Dios, puso su rencor en Dios porque todo lo que sucedió. Pero dice, pero viene esta promesa. Amén. Y fíjese que yo era una persona bien, se puede decir devota, le llaman así. En otras iglesias, ¿verdad? En otros lugares, yo defendía mucho la religión que a mí me inculcaron. Yo estaba cegado, yo estaba cerrado de que esto es lo mío. A mí nadie me podía hablar de Dios porque yo defendía todo. ¿Sí? Entonces yo era cerrado completamente. Entonces, pero cuando Dios tocó mi vida, cuando el Dios sobrenatural, el Dios vivo impactó. Rompió algo en mi vida, entonces de allí fue donde mi corazón se abrió hacia Dios a cumplir ahora la promesa que yo estaba haciendo. Amen. Y empecé a ir a una iglesia, pero yo dije, yo soy una persona que creo que me comprometo con lo que hago. ¿Sí me entiendes? De palabra. Siempre soy una persona comprometida. No soy perfecta, pero me comprometo. Entonces, de ahí yo dije, bueno, Dios cumplió, ahora yo voy a cumplir. Empecé a ir a la iglesia que mi esposa empezó a ir. Empezamos a visitar y empecé a leer la Biblia. Dije, tengo que saber qué es lo que estoy haciendo. Sí. Yo le empecé a orar a Dios, Señor, ayúdame. Quiero entender qué es lo que estoy haciendo. Quiero encontrar la verdad. ¿Sí? No quiero andar en mitos, sino quiero saber lo que estoy haciendo. Y de ahí mi vida se fundó en la palabra. Wow, de ahí mi vida empezó a leer la palabra, a conocer la palabra, la comía, me deleitaba en ella. Era algo precioso porque empecé a entender la verdad sobre dónde estaba fundado. La espada comenzó a penetrar en su corazón. En mi corazón. Y me deleitaba tanto en la palabra que de allí fue cuando después al tiempo me bauticé, ¿verdad? Porque dice la palabra, allí hay algo importante que dice que no podemos entrar al reino de los cielos si no hacemos de agua y de espíritu, pero también dice la palabra que solamente el que conoce el bien y el mal, ¿sí me entiendes? Es cuando eres bautizado que conociste que hiciste el mal, ¿sí me entiendes? No cuando no conoces el mal. Entonces ahora tú es tu decisión qué es lo que vas a hacer. Porque tomar la decisión de creer. Nuestros padres nos dan un bautismo en su fe, pero es su decisión de ellos. Pero tu decisión, cuando tú sabes, hey, yo estoy mal con Dios, he pecado, reconozco todo lo malo, ahora tengo que tomar una acción de bautismo en el agua y el Espíritu Santo. Entonces,
pues de allí ya es donde entramos a caminar con Dios, donde conocí a un Dios amoroso, donde conocí a un Dios perdonador. Perdón que le interrumpe, eso le iba a preguntar. Veniendo de un trasfondo de rechazo, de no te quiero, de tú no sirves para nada, viniendo de todo eso, ¿cómo viene su sanidad? ¿Cómo Dios viene a sanar Amén. eso en usted? Entonces, cuando yo empiezo a ir a la iglesia, que conozco que el amor de Dios está brotando dentro de mí, es donde yo perdono a mi papá. Yo perdono a la persona que me dañó, a todas las personas que me habían hecho daño. Yo perdoné, Señor, perdono a esto, aunque quedan las marcas. ¿Sí? Queda todavía el trasfondo de todas las memorias, las palabras, todo eso que se te injertó. Entonces, ahora hay que hacer una limpieza interior, pero ya perdonaste. Entonces, ahí perdono todo, pero algo que también yo le digo a todos los oyentes, muchas veces cuando llegamos a un lugar, a una iglesia, hay personas que dicen que es un hospital de enfermos. Entonces ahí hay personas dañadas también, Sí, así vienen es. como yo. Entonces esas personas te pueden dañar también con una palabra. No verlo como que ¿Sí? todos son perfectos, porque no todos son Ajá, perfectos. no son perfectos. Entonces, yo lo miro en un hospital y me pasó lo mismo, hermana. Yo llego a la iglesia, recibo el rechazo en la iglesia, recibo la crítica, recibo que tú no sirves, que tú no vales. Así. Lo mismo que ya he vivido. Lo mismo, pero a mí ya no me marcaba porque yo ya conocía Ya el amor sabía. de Dios. Ahora el amor de Dios, lo que Dios hizo en mí me cobijó. Entonces ese cobijo que Dios me hizo, dije, eso ya lo viví 15 años en mi vida. ¿Sí me entiendes? Ya viví que no sirvo, que no valgo, que no sé, que yo sé todo eso. Ya lo sé, ya me lo dijeron miles y miles de veces. Pero ahora lo que yo sé, que tengo un Dios, que ese Dios me dio un milagro, que ese Dios hizo un pacto conmigo. Entonces, ahora es al que vengo a buscar, al Dios. No a la gente. No la gente. Cuando yo miro el Dios de las promesas, digo, wow, toda mi vida me dijeron que no sirvo, que no valgo, pero Dios me dice que me ama, que tiene planes para mí, que tiene hermosura. Digo, wow, man, ¿qué es esto? ¿Sí me entiende? Y se me viene a la mente este capítulo, versículo en Eclesiastés que dice que el hombre tiene eternidad en él. Y la eternidad que tenemos es Dios. Porque Dios nos diseñó para que le busquemos eventualmente a Él, para que nuestra mirada no solo crezca en el hombre, sino en Él. Cuando conocemos de Él, ese amor nos arropa. Aunque la gente te diga lo contrario, tú sabes que Él está ahí, que Él es verdadero. Entonces, es hermoso eso, hermano. Ahí es donde eso es lo que me impactó, ¿sí me entiendes? No me interesó lo que la gente decía de mí, no me interesó nada lo que yo decía, Señor, estoy en tus manos. Amen. Yo sé que no valgo, yo sé que no sirvo, yo sé que no sé leer. Aún ahorita yo creo que aún ni sé leer, no escribo bien, no tengo título, no tengo nada, pero lo que tengo es un amor tan grande por la obra de Dios, por el Señor. Entonces, eso es lo que para mí vale. ¿Sí? Entonces, para los demás no. El perdón del perdón trajo sanidad a su vida. Y también el arroparse en el amor de Dios. Amén. Qué poderoso eso. Y esperamos que el oyente agarre esto y que le diga, Dios, arrópame en tu amor. Si sufres de amargura, Dios, ámame. Por favor, quiero sentir tu amor, quiero sentirme, porque muchas veces la amargura viene de rechazos que ha pasado en la vida, de daños que ha pasado en la vida, pero Dios viene y sana esas heridas. Ahora, hermano Efraín, ya para ir culminando casi, tendremos que tener un segundo episodio, hermano Efraín, una segunda parte, pero para ya ir metiéndonos a la otra, creo que la segunda parte va a tratar, hermano Efraín, de esa búsqueda que usted ha estado comenzando con el Espíritu Santo. Pero antes de llegar a eso, hermano Efraín, ¿cómo recibe por primera vez usted el Espíritu Santo? Bueno, yo estoy en un servicio de la iglesia y yo venía atado, ¿verdad? Con muchas cadenas, ataduras, y en un culto, hay un culto que cuando yo llegué a la primera iglesia que fuimos, nos salimos de esa iglesia, era una iglesia bautista, una iglesia que muy tradicional, de cantitos, levanta tus manos, Hignarios. todo tranquilo, ¿verdad? Todo tranquilo, nada loco. Y pues para mí estaba bien porque yo estaba empezando a conocer, entonces, pero cuando mi esposa y ellos decidieron moverse con su mamá, ¿verdad? Porque su mamá estaba en otra iglesia, una iglesia apostólica, una iglesia, muchos ya saben lo que es apostólica. Entonces ahí nos congregamos y yo empecé a mirar que un montón de jóvenes danzaban, un montón de gente lloraba, un montón de gente en el altar, y yo decía, wow, esto es diferente, pero se mira bien, se siente bien. Entonces, pero yo no podía mover mis manos, no podía mover mis pies, sentía como cadenas que me ataban, y yo estaba en medio de sillas, que estaba la línea de sillas y yo estaba como en medio.
Entonces estaba una alabanza y los jóvenes estaban danzando abrazados y yo decía, Señor, yo quiero tener esa libertad, yo quiero que tú me des libertad como ellos, porque yo no me puedo mover. Yeah. Entonces yo sentía cadenas y cuando estaba en medio de la alabanza sentí, y yo cierro mis ojos y empiezo a sentir algo y cuando yo abro mis ojos, hermana, yo no sé cómo yo estaba en el altar danzando. Yo no sé cómo salir de las sillas, porque había gente a los lados de mis sillas. Oh, wow. Y estaba todo apretado. Entonces, yo no sé cómo salí de ahí, no sé cómo empecé a brincar, no sé nada. Lo único que sé que cuando yo sentí que yo estaba brincando, ¿Qué pasó? Abrí mis ojos y cuando dije, oh my God, ¿qué estoy haciendo? Y yo cerré mis ojos y dije, no, si volteo, voy a mirar a la gente y me voy a ir por el miedo, ¿verdad? La vergüenza. No, yo cerré mis ojos y dije, Señor, es tan precioso lo que siento que yo le sigo. Y ya de ahí, cada servicio que había, yo me sentaba mejor a la orilla. Porque, o sea, si yo vuelvo a sentir... Voy a ir para el altar. No, yo decía, aunque no sea, cuando empiece la alabanza, yo me voy a danzar. ¿Sí? Entonces, era lo que hacía. Y de ahí, yo creo que ese fue el bautismo que Dios me dio en danza. Yo creo que Dios me bautizó en la danza. Por eso a mí me encanta danzar en el altar. Y sabe, eso es algo precioso, porque usted viene de un trasfondo donde no había felicidad en su corazón. No. Y la danza viene de un fruto de alegría, de un fruto de agradecimiento, de gozo. Entonces, qué precioso es Dios, porque en vez de amargura le dio gozo, en vez de rechazo le dio amor, ¿verdad? Entonces, qué hermoso eso, hermano Efraín. Ya, y pues allí es como el Espíritu Santo o la obra de Dios empezó a trabajar conmigo. De ahí, fíjese que me dieron la oportunidad, un líder, de querer aprender la batería. Pero en ese tiempo ya me habían puesto a mí a recoger la ofrenda. Me dieron privilegios. Los privilegios como a recoger los agradecimientos. En ese tiempo se hacía agradecimientos en el altar. ¿Quién tiene un agradecimiento para Dios? Te ponían allí y decía uno, oh, yo tengo un agradecimiento para Dios, le doy gracias a Dios por esto, la vida, la salud, esto. Así era. Y ya tú terminabas tu lista y ya le dabas el lugar al que seguía, al que recogía la ofrenda, el que predicaba y eso. Entonces cuando yo me paré en ese lugar, ¿verdad? Pues yo lo hacía, ¿verdad? Con todos mis miedos, tenía miles de miedos, miles de todo, pero cuando el hermano me ofrece tocar la batería, yo estoy practicando la batería y yo miraba el púlpito, yo sentía como un fuego que ardía por mí por el púlpito, y en la batería me sentía frío, me sentía seco, y yo le decía, no, hermano, él me dijo, porque como que él miró, dijo, hey, como que yo miro que esto no es lo tuyo, ¿tú qué sientes? Y le dije, yo no sé, pero esa cosa tiene fuego que me quema, que siento que me atrae, ¿sí? Y yo no entendía. Pero desde ahí que empecé a recoger la ofrenda, los agradecimientos, después se me dio oportunidad de llevar un tema y así. Y créame, era terrible para predicar, para dar mensaje. ¿Sí? Pero Dios me ha ido formando y hasta ahorita siento un fuego por estar allí, en ese altar. Porque yo sé que no soy el mejor calificado, no soy el mejor orador, dotado. No soy el mejor dotado, no tengo los títulos, pero siento una pasión, hermana, por la obra del Señor, y yo creo que eso es lo que más importa. Y eso es lo que más importa, hermano Efraín, porque ¿de qué sirve de que el hombre te quiera poner allá, aquí, allá? Pero hay un diseño que Dios ha hecho en nuestra vida. Es como, quien hizo un libro. El que hizo un libro sabe exactamente los detalles, sabe el prólogo, sabe todo el table of content, sabe todo. Asimismo Jesús, Dios sabe cómo nos hizo, cómo nos diseñó, qué propósito puso en nosotros, qué dones, qué talentos. Entonces, eso nos llama. El talento, el don, aunque los demás digan no, pero si eso llama porque ese es el diseño que Dios puso en nosotros. Y algo que quiero ahí compartir, como yo siempre dije que yo no encajaba en nada en mi vida, allí quiero enfatizar algo bien importante. Cuando yo empiezo a sentir todas esas experiencias con Dios, ahora yo entiendo para qué nací. Ahora yo entiendo para qué Dios me trajo a esta vida. Amen. Ahora yo entiendo mi propósito, Amen. Que no tuve propósito en el mundo. En todo el tiempo que vivió. Pero ahora en el Evangelio de Dios, yo siento que Dios para esto me creó. Yo Amen. siento que estoy en el lugar precioso, correcto de mi vida, de mi temporada. Y como yo decía, que nunca se me pegó nada, nunca tuve triunfo de nada. Con Dios
me ha dado los mejores triunfos. Amen. Con Dios me ha dado la sabiduría, la inteligencia para abrir negocios, para hacer tratos. Y nada me atribuyo a mí, hermana. Y usted me ha oído hablar cuando predico. Yo digo, nada me atribuyo porque no era nadie. Pero mi Dios que me ha dado la oportunidad, mi Dios que le agradezco de todo, es el que me ha exaltado sobre la nación. Dice, te exaltaré sobre la nación si eres fiel. Amén. Y al humilde Él lo exalta también. Amén, qué precioso, hermano Efraín. Y para ir combinando ya esta primera parte, a lo mejor son 3 partes que tienen que haber, porque hay mucho de qué hablar. En realidad no nos fuimos a detalles en cosas, hermano Efraín, que muchas veces necesita la otra persona escuchar para ser sanada. Entonces, estamos muy agradecidos de que haya compartido con nosotros este testimonio. Me impacta como Dios, cuando alguien siente que no sirve para nada en el mundo y encaja en algo perfecto. Yo le digo a Dios que pues estos tiempos, esa temporada de mi vida es la que recuerdo más. Esta temporada que he pasado con Él más apegada. Crecí en la iglesia yo también, pero no puedo hablar más de eso porque es su testimonio. Pero ahora que yo le conozco a Él, yo siento que son mis mejores años, mi mejor vida. Yo me siento en propósito, como usted dice, vives en propósito y te levantas y sabes que tienes un propósito, y eso es lo hermoso de la vida. El humano en todo, sin iglesia o con no iglesia, el humano necesita encontrar su propósito, pero el propósito está en Cristo. Así que aunque lo busquemos afuera, sí puedas sacrificar un poquito, te va a satisfacer un poquito, pero si encuentras el llamado que Dios ha hecho a tu vida, eso te va a traer propósito, pero un propósito arraigado en Dios para vivir cada día feliz y gozoso. Amén. Bueno, Efraín, gracias por acompañarnos. Un último comentario que quiera hacer. Solamente siento en mi espíritu decirles, reciban en el nombre de Jesús a todos los oyentes el propósito de su vida. Amen. En Cristo Jesús. Recíbelo con el poder del Espíritu Santo. Amen. Para que te lleve a dimensionarte, para que te lleve a escalar al propósito exacto que Dios tiene para tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por ver. Dios les bendiga.